Buenos días, queridos hijos de la parroquia Nuestra Señora del Valle de Luis Guillón. Vamos a compartir la palabra de Dios que corresponde a este domingo número 24 del tiempo ordinario o tiempo común durante el año. Es del Evangelio de San Marcos y dice así. Jesús junto con sus discípulos se retiró hacia la región de Cesarea de Filipo y en el camino les hizo a ellos esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, unos dicen que Juan Bautista, pero también hay algunos que dicen que eres Elías y otros que dicen que eres alguno de los profetas. Entonces Jesús les volvió a preguntar, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y le contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero Jesús le ordenó severamente que a nadie le hablara de él. Entonces empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho y ser rechazado por parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los maestros de la ley, que debía ser muerto y resucitar al tercer día. Hablaba claramente de estas cosas. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, aléjate, Satanás, tú no piensas las cosas que son de Dios, sino las de los hombres. Después llamó a toda la gente junto con sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchos de los que estamos viendo estos videitos, y los de mi generación seguramente, se acordarán de aquel accidente aéreo terrible que sufrieron un grupo de rugbyers uruguayos que iban hacia Chile y el avión se estrelló en la cordillera de los Andes. Y bueno, hubo un montón de muertos y los que quedaron vivos intentaron hacer de los restos del avión una especie de refugio donde pasar el tiempo y esperar que les llegara ayuda. Se quedaron unos cuantos días sobreviviendo con lo que pudieron y en un momento determinado se suspendió inclusive la búsqueda. Yo era una noticia que la seguía permanentemente por la radio, por la televisión, porque ya había pasado demasiado tiempo y no había forma de encontrarlos. Entonces, seguramente después de algunas deliberaciones bastante fuertes entre ellos, tomaron una decisión. Dos de ellos se iban a poner en camino hacia algún lugar, sin ninguna orientación concreta posible, en busca de ayuda. O sea, iban a arriesgar su propia vida, le podía salir bien o le podía salir mal, pero si se quedaban ahí seguramente se iban a terminar muriendo todos. Así que a veces en la vida vale la pena correr el riesgo. A veces lo más arriesgado es no arriesgarse. Y estos dos decidieron arriesgarse por el bien de todos y bueno, la historia tuvo un final relativamente feliz porque finalmente consiguieron la ayuda que necesitaban, pudieron vincularse con una persona que encontraron por casualidad en esas inmensidades y a través de ella pudieron ellos salvar su propia vida y conseguir que lo fueran a rescatar a los que quedaban vivos en el avión. Pero repito, a veces conviene arriesgar la vida si es por un bien mayor. Teniendo en cuenta este contexto, Jesús en un momento que estaba con sus discípulos, después que ya había pasado un tiempito, que Jesús había estado predicando y haciendo algunos milagros y qué sé yo, decide hacer como una especie de parate y hacer una suerte de evaluación de cómo estaban yendo las cosas. Entonces reúne a sus discípulos, a los más cercanos, y les pregunta, che, ustedes que andan ahí por el barrio, que escuchan hablar de mí, por las cosas que van sucediendo, que estoy haciendo, que estoy predicando, ¿qué escuchan que la gente dicen de mí? ¿Quién dicen que soy yo? Y los discípulos le cuentan lo que sabían, lo que habían escuchado. Le dicen, mira, para algunos dicen que sos Juan el Bautista,
que no era poco decir eso, porque era como si fuera la reencarnación de uno que había sido un gran predicador y que el rey Herodes lo había mandado decapitar por pedido de Herodías, su concubina, porque bueno, el rey estaba en una falta moral con respecto a esta mujer y como venganza contra Juan el Bautista, que era el que lo ponía en público y lo criticaba, le había pedido que lo mandara a matar y que le trajeran la cabeza. Pero Juan era un hombre de mucho prestigio, de mucha fama, era un gran predicador. Si bien él se esforzaba en presentarse como el precursor del Mesías y no el Mesías esperado, no obstante tenía muchos seguidores, muchos adeptos y por lo tanto era un piropo bastante grande que la gente supusiera que Jesús fuera la reencarnación de Juan el Bautista. Hemos escuchado también que otros dicen que vos sos un profeta de los del Antiguo Testamento, de los que anunciaban el Mesías tan esperado, que los iba a liberar del yugo, de la opresión, de la invasión de los romanos, del Imperio Romano, que no dejaban de ser extranjeros y se habían entrometido en el pueblo de Israel para someterlos económicamente, socialmente, políticamente y sobre todo religiosamente. Y entonces ellos estaban esperando y suponiendo que los profetas anunciaban un Mesías, un liberador, en este sentido, uno que los liberara de la invasión romana. Entonces dicen, mira, muchos piensan que sos eso, que sos la reencarnación de alguno de los profetas que está anunciando la liberación. Y especialmente muchos dicen que sos la reencarnación de Elías, que era uno de los grandísimos profetas del Antiguo Testamento. Y en el libro de los Reyes, de hecho, figuran muchos milagros grandes que había hecho el profeta Elías y que había combatido en favor del pueblo también en lo religioso, porque había mandado matar a espadas a todos los profetas del dios de la contra, del dios de los paganos, del dios Baal. Entonces no era poco también en esta circunstancia que la gente pensara o dijera que Jesús fuera la reencarnación del profeta Elías. Entonces, como Jesús escuchó que las opiniones de la gente, además de ser equivocadas, eran muy divergentes, les dice, ¿y ustedes que son los que están más cerquita mío, los que me conocen más en intimidad, más de cerca? Para ustedes, ¿quién soy? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y quién toma la palabra? Y por supuesto el impulsivo de Pedro, que equivocado o no equivocado, siempre tiene que estar primero en la fila. Y entonces se envalentona, toma la palabra y dice una cosa más muy importante. Le dice, vos sos el Mesías, el Hijo de Dios. Ojo que es una definición perfectísima, porque a Jesús no lo seguimos, porque era un gran predicador, un gran moralista, un tipo muy justo, un hombre muy bueno. El motivo principal de nuestro seguimiento a Jesús es porque es el Hijo de Dios. Seguirlo a Él es seguir y estar abrazado al mismísimo Dios. Y Pedro lo declara justamente con este título. No importa los milagros que haces, ni el poder que tenés, ni las hermosas predicaciones que haces, ni los hermosos consejos que das. Vos lo que sos es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. No en este pasaje del Evangelio que leímos, sino en este mismo episodio relatado por otro evangelista. A continuación hay una gran felicitación de Jesús a Pedro. Y le dice, bien, Pedro, bien, feliz de ti, porque esto que acabas de decir obviamente no sale de tu corazón de carne, que sos un poco tosco, para decir poco, sino que hablaste inspirado por el Espíritu de mi Padre, porque acabas de dar la respuesta perfecta.